Bien, entonces sigamos con el cálculo anterior, pero como ven ya escribí otras cosas en el tablero, ¿sí? Porque estábamos en la zona de preequivalencia. Ya habíamos dicho que, habíamos dicho, ¿sí? Que la concentración de cloruros en la zona de preequivalencia es una contribución de la concentración de cloruros sin valorar, sin reaccionar, más los que se redisuelven, es decir, los de la solubilidad. Siendo, obviamente, la concentración de cloruro sin valorar mucho mayor a la concentración de cloruro sin, de la redisolución de la sal. ¿Sí? Digamos que cuando estamos lejos del punto de equivalencia, ¿sí? Por ejemplo, cuando agrego 10 mililitros, en el punto de equivalencia vamos a tener presente que el volumen de equivalencia son 50, ¿sí? Porque la concentración de cloruros es 0,100 molar. La concentración de nitrato de plata es 0,100 molar, o sea, tienen la misma concentración. Y como la reacción es 1 a 1, si el volumen de cloruro de sodio es 50 mililitros, pues el volumen de equivalencia de nitrato de plata, o sea, el volumen de equivalencia es 50 mililitros. Entonces, en ese orden de ideas, si estoy en un volumen, si estoy a un volumen lejos del volumen de equivalencia, o sea, estar lejos del punto de equivalencia, yo puedo tomar esta parte de la ecuación, la parte izquierda, y me va a dar lo mismo, ¿sí? Porque la contribución del cloruro por redisolución de la sal que se forma es insignificante. Pero igual ustedes pueden programar esta ecuación en Excel para calcular la concentración de cloruro. Cuando ya se cerca al volumen de equivalencia, por ejemplo 49,5, 49,9, 49,95, cerca al volumen de equivalencia, ahí se utiliza la ecuación completa. ¿Sí? Ejemplo, estamos en la zona de preequivalencia. Un volumen de 10 mililitros de nitrato de plata. ¿Sí? Donde estoy en la zona de preequivalencia. Entonces, aplicando la ecuación que sería concentración de cloruro de sodio 0,100 molar, volumen de cloruro de sodio es 50 mililitros, concentración de nitrato de plata 0,100 molar, volumen 10 mililitros, que es la variable independiente, dividido el volumen total, ¿cierto? Que son 50 por parte del cloruro de sodio, 10 por parte de la plata. Metan allá los valores y eso me da una concentración de cloruro, utilizando toda la ecuación, de 6,7 por 10 a la menos 2 molar. Y también prueben hacerlo sin esta parte. ¿Sí? Es decir, aquí van a esperar la concentración de cloruro. Y también prueben este resultado calculándolo directamente con esta ecuación sin tener en cuenta el segundo término, la redisolución. Pero ojo, porque estamos hasta ahora en 10 mililitros, lejos del volumen de equivalencia. Por ambos lados les va a dar 6,7 por 10 a la menos 2 molar. Entonces, si sacamos el P cloro, sería menos logaritmo natural, no, menos logaritmo en base a 10 de esa concentración, entonces vamos a tener un PCl de 1,17. ¿Sí? Entonces, ustedes dirán, y bueno, ¿y cuándo utilizamos la ecuación y cuándo no? Pueden utilizarla siempre, ustedes la pueden programar en Excel y siempre la usan, ¿sí? Sino que les digo que a volúmenes, si uno está haciendo cálculos a mano, esto más que todo lo hacemos si estuviéramos en clase, ¿cierto? Pero en modo virtual ustedes fácilmente pueden programar esta ecuación, ¿cierto? Editarla en Excel y ya, hacerlo directamente con la ecuación exacta. La ecuación aproximada es no teniendo en cuenta la redisolución de la sal, pero a volúmenes lejos del volumen de equivalencia. Cuando ya estamos cerca, a volúmenes cercanos al volumen de equivalencia, 49, 49,5, 49,9, 49,99, ahí sí tenemos en cuenta toda la ecuación, ¿sí? Porque la redisolución es importante cerca del punto de equivalencia. ¿Sí? Ya que en el seno de la disolución vamos a tener cloruros que se están redisolviendo porque allí tenemos una sal. Entonces, ustedes dirán, y bueno, entonces al fin que la utilizo completa, no, utilicen la completa, ¿sí? Utilicen la ecuación completa tal como la dejé ahí. Obviamente haciendo cálculos a mano, pues es mejor utilizar solo la primera parte y sin tener en cuenta la segunda. Pero como no estamos haciendo cálculos a mano, si ustedes programan en Excel, pues utilícenla toda. Entonces esta es la ecuación que vamos a utilizar en la zona de preequivalencia, con la cual ya hice el primer ejemplo. ¿Sí? Listo. Esto antes, agregando volúmenes de 1, o bueno, sí, de 1 mililitro hasta antes de 50 mililitros, porque el volumen, 50 mililitros es el volumen de equivalencia. ¿Sí? Pongan allá, concentración de plata por volumen plata, concentración de cloruros por volumen cloruro. Despejen volumen plata y verá que el volumen
de equivalencia son 50 mililitros. Cuando agrego el volumen de equivalencia, llego al punto de equivalencia. Ustedes saben que el punto de equivalencia es donde ocurre la reacción, ¿cierto? Estequiométricamente completa. Todos los moles de cloruro reaccionaron estequiométricamente con los moles de plata agregados. Agrego 50 mililitros. Como están a la misma concentración, llegamos al punto de equivalencia. Moles de plata son iguales a moles de cloruro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues hay que tener en cuenta la redisolución, ¿sí? O sea, este término, la redisolución del cloruro de plata. Entonces tenemos que en el punto de equivalencia vamos a tener cloruro de plata, ¿sí? Pero también, digamos que va a estar el cloruro de plata en disolución. Se está formando el precipitado hasta ahora porque en el punto de equivalencia acuérdense que está saturado, no se forma el precipitado hacia abajo, no se deposita en el fondo del medio, pero sí se forman precipitados, ¿sí? Pequeños, es decir, no en el fondo del balón, sino como partículas en suspensión, ¿sí? Como si fuera un poloide ahí en el seno de la disolución. Entonces ellos se están redisolviendo. ¿Cómo calculo el PCl, el P-cloro, en esa zona? Entonces nosotros sabemos que KPS es igual a la concentración de plata por la concentración de cloruro y el KPS del cloruro de plata es 1,8 por 10⁻⁻10. Acuérdense de la solubilidad molar, ¿sí? De la solubilidad molar, por ejemplo, para el cloruro de plata, ¿cierto? Decíamos que KPS es la solubilidad molar al cuadrado, porque si ustedes se acuerdan aquí decíamos que en el equilibrio este me da una S y este me da otro S, ¿cierto? Entonces sería la concentración de cada uno, sería solubilidad molar al cuadrado. Entonces la solubilidad molar no es más que la concentración de cloruro, y si despejo de ahí solubilidad molar, es decir, la concentración de cloruro en equilibrio, entonces no es más que raíz de KPS. Raíz de KPS, para la plata, el cloruro de plata es 1,8 por 10⁻⁻10, la concentración de cloruro me da 1,34 por 10⁻⁻5 molar. ¿Sí? ¿De qué? De ion cloruro. Entonces simplemente la concentración de cloruros en el punto de equivalencia para cualquier sal, no solo para el cloruro de plata, así que estamos haciendo un ejemplo, pero para cualquier sal lo sacamos de los cálculos que ustedes saben hacer de solubilidad molar. Y ya, se calculó la concentración en equilibrio de cloruros, como ustedes ya aprendieron cuando vimos equilibrios de solubilidad. Y entonces el PCl, que es el menologarismo de esta concentración, me da 4,87. Ese es el punto de equivalencia, el PCl del punto de equivalencia. ¿Bien? Listo. Vamos a la zona de postequivalencia. Entonces ya después de que titulé todos los moles, ¿sí?, de cloruro, todos los moles de cloruro aquí ya los titulé con plata. Ahora, si sigo agregando, pues tengo un exceso de plata, ¿cierto? En mi Erlenmeyer. Entonces los moles de plata van a ser mayores a los de cloruro. En la zona de postequivalencia, entonces, ¿cómo calcular? Milimoles de plata menos milimoles de cloruro sobre el volumen total, pues que me va a dar la concentración de plata, ¿cierto que sí? Entonces es como si diera milimoles de plata menos milimoles de cloruro de sodio sobre volumen total. Ejemplo, agreguemos 60 mililitros, es decir, 10 más del volumen de equivalencia. Entonces, ¿cuál va a ser la plata en exceso? La concentración de plata en exceso. Concentración de plata, 0,100 molar. Volumen de nitrato de plata, pues 60 mililitros, ¿sí?, que es la variable independiente, menos concentración de cloruro de sodio, 0,100 molar. Volumen de cloruro de sodio siempre fue 50. Volumen total, volumen de plata, 60 más 50 de cloruro de sodio. Mililitros, entonces mililitros me da con mililitros, no importa, no hay que pasarlo a litros. Porque este producto me da milimol y si lo divido sobre mililitros, pues me da molaridad. Y tenemos 9,09 por 10⁻⁻3 molar de plata. ¿Sí? Molar de plata. Pero ¿cómo así? Si necesito la concentración de cloruro. Ah, bueno, pues ustedes saben que KPS es concentración de plata por concentración de cloruro. Pues de esta ecuación despeje la concentración de cloruros. Entonces la concentración de cloruros es KPS dividido la concentración de plata en exceso. Verifiquen allá, da 1,10 por 10⁻⁸ molar de cloruros. Vamos a sacar el P-cloro. P-cloro es menos logaritmo de la concentración de cloruros y eso me da 7,96. Entonces de esa manera yo puedo, con esta ecuación, ¿sí?, que es más sencilla, pues dos ecuaciones, ¿cierto? Primero, calcular la concentración de plata en exceso. Y con la concentración de plata en exceso, y utilizando el KPS, vamos a calcular la concentración de cloruro en exceso, ¿sí? Entonces ya les planteé
al inicio, cuando no hay nada de plata, en la zona de preequivalencia se utiliza esta ecuación. En la zona de punto de equivalencia hacemos el equilibrio de solubilidad. En la zona de posequivalencia calculamos la plata en exceso y utilizamos nuevamente el KPS para despejar la concentración de cloro. ¿Sí? Entonces ya saben los cálculos para toda la curva de titulación. Entonces, ¿cómo sería la curva de titulación? Yo la puedo hacer en términos de P cloro, ¿sí?, en función del volumen de nitrato de plata, es decir, del agente titulante. ¿Sí? Cuando tenía un volumen cero, tenía un PCl, ¿cierto? P1, ¿cierto? Que fue el primer cálculo que hicimos. Y entonces esto va a tomar la siguiente forma. La misma que veíamos para ácido base. ¿Sí? De hecho aquí me quedó como feo. Pero lo hago más bonito. ¿Sí? ¿Dónde vamos a tener aquí el punto de equivalencia? Que el punto de equivalencia, ¿cuánto fue que nos dio? A ver, verifico, 4,87. ¿Sí? Entonces aquí en el punto de equivalencia es donde solamente se tiene presente la redisolución del cloruro de plata. ¿Sí? En el punto de equivalencia solamente se tiene en cuenta la redisolución del cloruro de plata. Es decir, calcula la solubilidad molar, pero ojo que el cloruro de plata está 1 a 1, ¿no? Está 1 a 1. ¿Qué pasa con otras sales? Pues habría que mirar. Aquí estamos con el volumen de equivalencia de 50. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de indicadores podemos utilizar en volumetría de precipitación? Eso lo vamos a ver en clase. ¿Sí? Porque en volumetría de precipitación se utiliza el modo directo, que es el método de Moore, o el método indirecto, que es el método de Volhard. Y en cada uno vamos a tener diferentes indicadores. También hay otros indicadores para métodos argentométricos que se llaman el método de Fayence, pero eso ya lo vemos en clase como tal. Aquí lo que le quería mostrar, muchachos, era los cálculos de cómo se construye, ¿cierto?, una curva de titulación. Me faltó el título, ¿no? Curva de titulación. ¿Sí? ¿Cómo sería? Y lo voy a hacer en azul. Si tuviera, si haría no PCl, sino que lo voy a escribir acá. P plata. P plata sería menos logaritmo de la concentración de plata. ¿Sí? El operador P plata significa menos logaritmo de la concentración. Si lo hago en términos de P plata, ¿sí?, entonces la curva sería así. ¿Sí? O sea, sería como la imagen especular de la otra. La roja, ya sabemos. A ver, pongámosla aquí para que lo diferencie. La que acaba de ser en rojo es P cloro en función del volumen de plata, ¿cierto?, añadido. Si hiciera los cálculos, porque ustedes, esa es la tarea, muchachos, van a hacer en Excel, ¿sí?, esta gráfica con los cálculos, la roja, ¿sí?, con los cálculos que acabo de hacer. Pues no solo con los 4 puntos que acabo de hacer, ustedes pueden programar en Excel y hacer varios puntos, ¿sí?, con diferentes volúmenes de nitrato de plata, por ejemplo de mililitro en mililitro. Y después van a hacer los cálculos para construir la curva de titulación de plata en función del volumen de nitrato de plata. No hay que cambiar el cloruro de sodio en la ureta, no hay que hacerlo y poner la plata en el Erlenmeyer, no. Porque en cada uno ustedes saben cómo se calcula la concentración de cloruros.
Entonces ustedes me van a enviar los cálculos de cómo calcular la concentración de plata. ¿Mm? Aquí el punto de equivalencia es el mismo, ¿cierto? Porque la solubilidad molar, que es también la concentración de plata, es la raíz de Kps. Y con la concentración de plata, que es 1 a 1, igual a la de cloruro, aquí se llega a aquel lado, ¿cierto? P plata, que es menos logaritmo de la concentración de plata, es igual a 4,87, o sea, es el mismo cálculo que para el cloruro. En la zona de postequivalencia, pues ya está el cálculo. Pues en la zona de postequivalencia ya está el cálculo, vean, plata en exceso, ya lo tenemos, vean. Aquí tenemos la concentración en exceso de plata. Saquen el menos logaritmo de esta concentración de plata y la tienen después del punto de equivalencia. ¿Sí? Al inicio, pues al inicio no tenemos nada aquí. Entonces al inicio no vamos a tener ningún valor. Ojo, al inicio no tenemos ningún valor porque al inicio solo tenemos cloruro de sodio en el Erlenmeyer y no he agregado nada de plata. Entonces a volumen cero no va a tener ningún valor, déjenlo ahí vacío. ¿Sí? No va a tener ningún valor de plata, pues porque obviamente estamos estudiando desde el analito, el sistema y el Erlenmeyer. Entonces, ¿qué cálculos tienen que hacer? Mientras que aquí está la zona de preequivalencia, aquí es la zona de post-equivalencia. Bueno, hay punto de equivalencia para atrás. Aquí va a ser al revés. De plata, aquí es zona de preequivalencia. Y después del punto de equivalencia es la zona de post-equivalencia. Entonces, ¿a qué voy? Que el punto de equivalencia, pues ya tienen el cálculo acá, vean, ya se los hice, que es igual al cloruro. La zona de postequivalencia ya lo tienen también, vean, plata en exceso, saquen el menos logaritmo de esa concentración y ya. Ahora ustedes me van a decir cómo van a calcular en la zona de preequivalencia la concentración de plata. ¿Sí? Y por favor, en la tarea, en una sola gráfica, ¿sí? No aparte, en la misma, hacen P cloro en función del volumen de nitrato de plata y P plata en función del nitrato de plata. En clase les digo para cuándo es esta tarea.